Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que en su primera parte, en el Así fue España, nos acercamos a esa historia de España que nos han mentido, nos han ocultado, nos han tergiversado tantísimas veces, y ahí se queda un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez para que nos podamos acercar. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. ¿Qué tal, don César? Encantado de acompañarle una vez más en nuestro viaje por la historia. Y luego ya saben que después de esto nos iremos a la segunda parte de este programa doble y sesión continua, y ahí quien nos echará una mano será doña Sagrario Fernández Prieto, con sus palabras al aire para que ustedes puedan hablar y escribir siquiera un poquito mejor en español, el español que es el gran legado de España al acervo común de la humanidad. Bueno, don Lorenzo, donde nos quedamos la semana pasada... Dejamos al Cid en el lecho conyugal. Casi, no habíamos llegado tanto. Se casaba y además dejamos claro que aquí lo que sucediera que el rey Alfonso, cumpliendo con el deber de señor para con vasallo, le buscó al Cid una esposa. Claro, honroso matrimonio, ¿no? Exactamente, honrosísimo, incluso habría que decir, porque claro, no le podía casar con cualquier poligonera, o sea, eso era algo obvio, y entonces lo casó con doña Jimena Díaz, que era mujer de alcurnia regia, es decir, personaje emparentado con el propio rey porque era la sobrina de Alfonso VI y era incluso bisnieta del rey Alfonso V de León. Es decir, vamos, que no le pudo buscar una novia mejor. Fíjense que por esas cuestiones de la historia que suele conservar los documentos, conservamos la carta de las arras que el campeador le dio a Jimena un 19 de julio del año 1074, que con seguridad fue la fecha de boda. O sea, estos dos, Rodrigo y Jimena, se casaron el 19 de julio del 74. En verano. Las arras era una donación que el esposo hacía a la esposa. Alguna vez, y esto era curioso, las arras aparecían como la compra del cuerpo de la novia, que desde luego la cosa se las trae. Sí, aparecen, en algunos casos aparecen consignada como comparatio corporis, pero... Lo que decíamos de los camellos de los árabes, ¿no? Cuando se compraba la mujer, al final... Esto era estirpe germánica, germano-romana, pero bueno. Se casaron en Palencia, ¿no? En la iglesia de San Miguel, ¿no? Sí, vamos a ver. Pero curiosamente, porque quiero detenerme un poco en el documento, porque dice mucho, por regla general en las arras se expresaba por qué se habían casado con esta señora, ¿no? Y entonces, pues a veces aparecía por la dulzura, por la belleza, por la limpieza incluso, etcétera, etcétera. En el documento del Cid con Jimena aparece por decoro de su hermosura y por el virginal connubio.
Es decir, que aquí me caso con Jimena porque es guapetona y además de eso porque es virgen. Vamos, no lo podía decir con más claridad el Cid. ¿Y qué le otorgó como arras el Cid a doña Jimena? Bueno, pues le otorgó, le otorgó las arras por fuero de León. ¿Qué significaba el fuero de León? Bueno, en León, el marido solía dar en arras la mitad de sus bienes y de los gananciales. Y tengo que decir que esta es una costumbre leonesa que ha tenido bastante fortuna a lo largo de la historia, mientras que en Castilla daba solo un tercio. O sea, esa leyenda de los catalanes enfadadísimos porque ellos no dan absolutamente nada y hay una separación de bienes desde el principio y aquí, vamos, eso de los gananciales ni hablar, eso es una imposición castellana. No, señor, no es una imposición castellana porque de hecho los castellanos lo que daban era una tercera parte. Había como 3 grados, ¿no? Serían los catalanes, los castellanos y luego los leoneses, que eran la mitad. Los leoneses, que eran los que más daban en las arras. Bueno, las arras que recibe doña Jimena en aquel entonces son 3 villas íntegras en Castilla, que no está nada mal, y nada más y nada menos que 34 porciones o heredades en pueblos situados hacia Burgos, Castrojeriz y Lerma. Es decir, la cosa no está mal. El Cid no tenía latifundios, no era un noble. Claro, ¿esto quién lo puso? Porque él no... El Cid. Lo pone él directamente, sí, ¿no? Sí, o sea, todas estas tierras eran del propio Cid. Eran del propio Cid. El Cid no era un latifundista, no tenía grandes territorios, claro, pero tenía por ahí pues una serie de tierras, exactamente, muy bien dicho, efectivamente, sí, de parcelitas y efectivamente, pues bueno, le cedió las parcelitas. En algunos casos con ganado también, esclavos y tal, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, pero efectivamente no está nada mal. Bueno, ¿y esta Jimena de dónde venía? Bueno, pues Jimena tenía por padres al que había sido conde de Oviedo, Diego Rodríguez, y a la nieta del rey de León, Alfonso V, llamada Cristina. Y luego tenía por hermanos a gente que había sido condes de Oviedo, Rodrigo Díaz y Fernando Díaz. Es decir, la novia pertenecía a lo más campanudo de la nobleza asturiana. Y en ese sentido, bueno, pues aquí lo que intentaba Alfonso VI era unir al gran héroe castellano con lo que era la clase alta de León, de manera bastante clara y bueno, para que no se sintiera tanto esa fractura, esa pérdida de influencia que había sufrido Castilla, pero que también había sufrido el Cid, cuando quien llega al trono después de Sancho es Alfonso VI. Tenemos el nombre de los 2 fiadores o fideiusores, que es el término en latín, de la donación nupcial y que fueron además 2 condes que eran Pedro Ansúrez y García Ordóñez. Estos yo me imagino que no debieron de estar muy contentos de firmar, ahí los tuvo que llevar el rey Alfonso por las orejas, porque Pedro Ansúrez se llevaba a matar con el Cid en León y García Ordóñez era un gran rival del Cid en el caso de Castilla, con lo cual efectivamente aquí la cosa no andaba muy bien. Hay una leyenda, y es una leyenda que va a dar lugar a un gran drama romántico del periodo barroco, que es Las mocedades del Cid, de Guillén de Castro, que apunta a que el Cid habría matado al padre de doña Jimena. Esta es una historia que aparece en un momento determinado en los romances, que luego retoma Guillén de Castro y le sale un drama bordado y que luego le va a plagiar descaradamente Pierre Corneille en Francia para escribir Le Cid, que es el mejor de sus dramas, pero que en realidad no se basa en la historia. Y hay un error en el hecho de que efectivamente el Cid desafía a un noble que había ofendido a su padre.
lo mata en duelo y efectivamente tenía como hija una Jimena que no tiene nada que ver con doña Jimena. Hay más errores de bulto, ¿no? En el Cantar del Mío Cid, los nombres de las hijas mismo también, ¿no? En el Cantar de Mío Cid hay errores y esto, que no está en el Cantar de Mío Cid, está, ¿no? Esto está sobre todo en el Romancero y sobre todo la gran obra de Guillén de Castro. A mí me parece que Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro es una grandísima obra, pues efectivamente, hombre, la historia es bonita. La prueba está en que, por ejemplo, en la película del Cid, pues el Cid mata al padre de doña Jimena, que es Sofía Loren, que está absolutamente desgarrada ante la idea de que está enamorada del Cid, pero el Cid ha matado a su padre. Que ahí sí que se habría basado en esas Mocedades del Cid, ¿no? Esa obra de Guillén de Castro. Exactamente. Eso, hombre, le da un drama a la historia estupendo. Yo comprendo que eso se haya explotado históricamente en términos de la dramaturgia, pero no tiene contacto en absoluto con la realidad. Y por cierto, es interesante cómo el hecho de que le dé esta esposa al Cid pone de manifiesto que, hombre, Alfonso VI quería llevarse bien con el Cid. O sea, de entrada, el Cid no iba a tener la importancia que había tenido en la corte de su hermano Sancho, pues hombre, entre otras razones, porque la gente importante va a ser gente sobre todo de León, y a los castellanos los vamos a poner en su sitio, por decirlo de alguna manera. Pero de momento Alfonso VI, en contra de lo que cuentan las leyendas, pues no se llevaba mal con el Cid y todo lo contrario, intentaba tener buenas relaciones. Cuestión aparte es que con el cambio que había habido de ministerios, pues el Cid al final aparece en lo más bajo de los documentos. En esa época se produce un episodio que es enormemente interesante y en el cual participan tanto Alfonso VI como el Cid, y es que la catedral de San Salvador de Oviedo había un enorme interés en convertirla en un lugar de peregrinación. En realidad, la catedral de San Salvador de Oviedo estaba solo detrás de la de Santiago de Compostela, de lo que hablamos en su día para comentar que ni ahí están los restos del apóstol. Iba a decir que en un momento dado pues, se mete un esqueleto ahí y lugar de peregrinación rápidamente se puede convertir, claro. Efectivamente. El modus operandi. El modus operandi del embuste sagrado. Eso que los autores católicos, con un término muy, muy elegante, llaman fraudes píos, ¿no? Píos porque son piadosos. Oiga, no, estafa religiosa descarada. Pero en fin, los cátaros también les gustó eso, ¿no? La herejía cátara también era un poco de ese estilo. Yo creo que porque nos pillaba tan cerca, ¿verdad? Sí, la verdad es que en principio esta gente, a la hora de mentir para apoyar su religión y de paso sacar beneficio económico, no tenía muchos escrúpulos. El caso es que Alfonso VI dice, bueno, yo voy a ir a la Catedral de San Salvador en Oviedo, que parece que es el segundo centro comercial después de la de Santiago de Compostela, y allí voy a adorar unas reliquias que acaban de aparecer, que están en un arca, pero el arca está cerrada. Y entonces se decide ir hacia allí y, curiosamente, a los únicos castellanos a los que lleva es al obispo de Oca o de Burgos y a Rodrigo Díaz de Vivar. Esta gente llega hasta allí y cuando llega hasta allí, pues efectivamente tiene que cumplir con toda esta historia. El 2 de febrero del 1075 ya estaba el rey en Oviedo. Abren el arca y bueno, cuando abren el arca en medio del incienso aparecen unas reliquias increíbles. Como siempre, un madero de la cruz. Decía nuestro Alfonso de Valdés en el siglo XVI que si se sumaran los maderos de la cruz que había por toda Europa serían verdaderamente un bosque. Hay madero de la cruz, hay sangre de Cristo, hay un trozo de su túnica, había pan de la última cena, había un trozo de la sábana santa, todavía no estaba la de Turín en su lugar, había también ropa de María, la Madre de Jesús, y leche suya,
a mí un buen pack, era un buen pack, ¿no? Era un pack estupendo. Yo esto de la leche de la Virgen siempre me ha matado, porque yo siempre he pensado, pero ¿quién andaba recogiendo la leche de la Virgen para guardarla Sí, porque el años pan aún, tras ¿no? años? El pan, pues Bueno, el aún, pan de bueno, la última cena, duro y tal, pero tiene el sentido. madero de la cruz, pero la leche de la Virgen. O sea, es que es una cosa que, claro, tiene que Esto a ver lo con mejor la se le ocurrió a uno al final, ¿no? Pon ahí un tarro de leche y tal, leche, pon algo de leche y es la leche de la como Virgen. cuando vienen los Reyes Magos, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Yo cuando era muy pequeño le dejaba agua y pan a los Reyes Magos, para los camellos, y me Claro, quedaba claro. más contento que unas Pascuas, ¿no? O sea, la inocencia infantil. Pero claro, es que esto lo piensas y dices, vamos a ver, Pero hoy en coló, ¿eh? día, Coló, don César, coló. hombre, que coló muchísimos siglos, pero claro, lo piensas y dices, pero bueno, vamos a ver, hoy en día, ¿a quién se le pasaría por la cabeza que conservaban leche de la Virgen? O sea, es que es algo que hasta parece de burla o parece hasta irrespetuoso, pero Sí, sí, sí. en la época colaba todo. Había luego reliquias de todos los apóstoles, o sea, no había un solo apóstol que no hubiera una reliquia dentro del Arca de Plata, de las santas Justa y Rufina de Sevilla, de Santa Eulalia de Barcelona, y para que usted se haga idea de esto, Menéndez Pidal, en ese libro maravilloso que es La España Sí. del Cid, dice, y solo Dios sabe de cuántos santos más. Bueno, allí llegaron, abrieron el arca, Alfonso VI les regala un arca de plata para que estén mejor las reliquias y, por supuesto, ya tenían consagrado el segundo centro comercial de reliquias de España, el primero en Santiago, el segundo en Oviedo. Y el Cid es uno de los que acompaña al rey, uno de los solo dos castellanos que acompañan al rey en este viaje que, hombre, ¿qué quiere que le diga? En la época, evidentemente, debió de ser algo sobrecogedor y estimulador de la superstición de la gente. Ahora lo cuentas y te da hasta un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque todo lo que es la estafa queda de manera muy clara expuesta. Hay un documento posterior, y este sí que es muy interesante, porque dice muchísimo, que deja de manifiesto cómo el Cid durante los siguientes años, más que guerrero, va a ser juez. Y esto es algo que por regla general no se cuenta. Eso de que el Cid se dedicara a ser juez es algo absolutamente desconocido. Pero resulta que en esa situación en la que, bueno, han ido hasta Oviedo, se juzga un pleito que traía el obispo de Oviedo y el conde Vela, que por cierto era tío tercero de doña Jimena, sobre la propiedad del monasterio de San Salvador de Tol, que estaba al occidente de Asturias, cerca de Castropol. Y entonces, en este pleito estaba por ver si quien tenía razón era el conde Vela o era, por el contrario, el obispo de Oviedo. Y aquí los dos únicos que actúan como jueces efectivos son Sisnando, que era alguacil de Coimbra, y el Cid. Y esto es bastante interesante porque demuestra que el Cid, que lo comentamos de pasada en algún episodio anterior, tenía unos conocimientos de derecho notables, es decir, el Cid era un personaje que contaba con una sabiduría jurídica que le permitía ser juez. Sabemos que en presencia de la corte examinaron las escrituras que había, se percataron de que las que presentaba don Vela pues no eran reales y después apelan al fuero juzgo para dictar sentencia. En ese momento, don Vela decidió que desistía porque si efectivamente llegabas hasta el final del pleito y se daba la circunstancia de que perdías, entonces te pegaban un palo en costas que desde luego te arrepentías mucho de haber pleiteado. Y entonces lo que hacía muchísima gente era que viendo que perdía, pues inmediatamente deciden que bueno, que aquí realmente yo renuncio al pleito y por lo menos, aunque lo haya perdido, me he librado totalmente de lo que son las costas. Se
Se produce además otra cosa bastante curiosa. Hay un momento en otro pleito en el que la discusión que se plantea es si no había que averiguar el pleito por lid. Es decir, si aquí al final nos enfrentamos uno con otro, damos mandoblazos y entonces así se decide quién ha ganado el pleito, pero aquí el Cid medió y finalmente se decidió no mediante derramamiento de sangre, sino fundamentalmente a través de derecho. Y es curioso cómo el acta está confirmada como el Cid, que aparece como Rodericus Didaz Castellanus, es decir, Rodrigo de Vivar o Díaz Castellano. Es algo muy interesante y me voy a detener un par de minutos en ello porque me parece que merece la pena tener esto en cuenta y tener en cuenta además el conocimiento de leyes que tenía el juez, que hasta el siglo XII el juez en León, en Castilla, seguía fundamentalmente el procedimiento germánico. Y seguía el procedimiento germánico porque esta gente eran herederos de los visigodos. Claro. Es decir, los visigodos habían implantado esa situación. De hecho, la circunstancia de que condes, señores y caudillos militares, vamos a decirlo así, los territorios tuvieran la competencia de juzgar, venía también de ellos. No era algo... Exactamente. Exactamente. Y entonces es muy curioso cómo actuaba el juez, porque el juez era simplemente un director del litigio que había entre las partes. Es decir, no pronunciaba sentencia final, sino que se iban acumulando las pruebas, iba exponiendo y examinando las pruebas y en un momento determinado se llegaba a lo que era la sentencia final, que no la dictaba él, curiosamente. Una vez que se había fijado la clase de prueba, pues lo que sucedía y la prueba al final para decidirlo, pues era el duelo, o era el juramento, o era el agua caliente, o era la averiguación por testigos, fuera cual fuera, al final esa prueba era la que terminaba el pleito. Es decir, el juez iba viendo todo y cuando ibas viendo la prueba, hombre, si se enfrentaban dos, ya sabemos que el que perdía había perdido el pleito. Si era la del agua caliente, pues el que se achicharraba con el agua caliente había perdido el pleito, etcétera. Pero al final lo que sucedía con la prueba era que efectivamente quedaba expuesta y no era necesaria una sentencia expresa. Es decir, de la actuación de las pruebas que se hubieran utilizado o de los medios de probanza que hubiera, pues lo que sucedía era que la cosa quedaba clara y no era necesario dictar sentencia. Desde luego, en el caso el Cid es designado juez, no tenía cargo oficial o estudios que supiéramos. Tampoco era una persona de gran edad, a estas alturas tenía 32 años, pero se ve que el Cid era un personaje al que se conocía sobradamente, pero más que sobradamente, como perito en derecho, como un jurisconsulto que tenía una clara relevancia. La cuaresma termina el 5 de abril de 1075, es domingo de Pascua, y entonces la corte de Alfonso VI, en la que ha estado el Cid y en la que además ha participado como juez, se regresa de Oviedo a Castilla y el 1 de mayo ya estaba Alfonso en León. En ese entonces es cuando tiene lugar el nacimiento del primer hijo del Cid. El primer hijo del Cid, que se llama Diego, y que para conmemorar que ha tenido un primer hijo y que además es un hijo varón, Alfonso VI, al que denomina Fidelísimo Roderico Díaz, en un texto de 28 de julio de 1075, decide, para favorecerlo, hacer ingenuas o libres todas las heredades del campeador. ¿Qué significaba hacer ingenuas o libres todas las heredades del campeador? Pues que en los terrenos que pertenecían no solo en Vivar, sino en otros lugares al Cid campeador, no podía entrar ningún recaudador de impuestos. Y esto implicaba que impuestos como el fonsado, el hurto, la castillería, la núteba, etc.,
no podía cobrarlos el recaudador de impuestos. Y además, tanto los hijos como los nietos del Cid poseían este privilegio y no se podía bajo ningún concepto tampoco perseguir determinadas causas de carácter legal. Bueno, esto es maravilloso. Yo realmente, si estos privilegios los reparten en algún momento, intento enterarme de qué instancia hay que rellenar para que caiga en uno, pero en cualquiera de los casos, lo que esto significa, pues era que realmente el Cid era un personaje favorecido, insistimos. Ya no es ni mucho menos el número 2 del reino como lo fue con el rey Sancho. Dentro de la lista de la gente de la corte, pues efectivamente está muy atrás, pero no cabe la menor duda de que Alfonso VI quería favorecerlo, quería que no se sintiera mal, ni cosa parecida. O sea, al final se convierte en noble consorte, vamos a decirlo, porque al final él se casa con alta nobleza, ¿no? De origen asturleonés. Efectivamente, él emparenta ahí. Claro. En esa época, y esto es bastante interesante, tanto el Cid como su mujer, doña Jimena, realizan una donación al monasterio de Silos. Monasterio de Silos, que sigue siendo un monasterio bellísimo, que está cerca de Burgos, que es de lo más hermoso que da el románico español, pues es objeto de una donación del Cid Campeador y de su esposa, que lo que hacen es que donan la mitad que ambos poseían de las villas de Peñacova y Fresnosa. Entonces, en el momento en el que el rey decide que efectivamente, bueno, pues al Cid le convertimos en ingenuas sus posesiones, no grabadas ni fiscal ni penalmente, bueno, pues ellos deciden, no sabemos si como agradecimiento al Altísimo o en razón de qué. Bueno, también había que favorecer la relación con la Iglesia en momentos de cierta tensión política, que eso siempre pues es un factor importante. Sí, en más la allá de las España oraciones por repetido. sus almas, como decían en el famoso documento, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues les ceden estas villas de Peñacova y Fresnosa. Es interesante que la donación, sin embargo, no se hizo en Silos, sino que se hizo en presencia del rey Alfonso y bajo los arcos del monasterio de San Pedro de Cardeña, con el que tenía muy buena relación el Cid, lo vamos a ver más adelante, y también su mujer. Y en ese momento sucede algo que es tremendamente importante y que vamos a tener ocasión de ver, que va a pesar, a bascular muchísimo sobre la vida del Cid. Me temo que lo vamos a ver la próxima temporada en vez de esta, pero es el encumbramiento de García Ordóñez. Y además, García Ordóñez, que era un personaje que realmente envidiaba enormemente al Cid, porque jamás, bajo ningún concepto, García Ordóñez realizó las hazañas del Cid, pero que sabía brujulear bastante bien dentro de lo que era la corte leonesa, y entonces consiguió convertirse pues casi en el hombre especial de Castilla en la corte leonesa. Hay que recordar que el 4 de junio de 1076 es muerto de manera traicionera en Peñalén el rey Sancho de Navarra, víctima de una conjura de su hermano Ramón y de su hermana. O sea, esto de matar hermanos estaba a la orden del día en aquel entonces, y esta es otra vez en que muere un rey y Alfonso VI sale favorecido. Y sale favorecido porque efectivamente esa Navarra se divide en dos bandos, en favor uno del rey de Aragón y otro del rey de Castilla, que eran primos los dos del muerto, y ese gran reino vascón que había creado Sancho el Mayor y que desde 1054 no daba pie con bola, llevaba casi un cuarto de siglo en crisis, pues en ese momento se acaba dividiendo en dos mitades. Y de manera bien significativa, la parte que le acaba tocando a León es algo notable, porque esas zonas que hablaban vascuence y que antes habían sido de Castilla,
y esas zonas que habían sido de Castilla se llamaban Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, pues efectivamente pasan de nuevo a Alfonso. Con lo cual, bueno, cuando además se produce la anexión de Rioja, que siempre había sido Navarra, por parte de ese reino de León, bueno, pues aquí inmediatamente por quien siente una tremenda predilección a Alfonso es por García Ordóñez, que era un personaje de Nájera y que andaba muy cerca del rey peloteándolo. Y de esta forma, García Ordóñez, del que hablaremos en su momento, sobrepuja pero muchísimo el brillo oficial del Cid y se convierte en el primer puesto de la corte entre todos los ricos hombres castellanos. Esto a García Ordóñez no le va a bastar, porque García Ordóñez es consciente de que él es inferior al Cid, nunca tendrá hechos de armas de la altura del Cid, pero sí es un personaje ambicioso y consciente de su mediocridad y de su medianía. De hecho, hubo hechos que no acometió como los de armas y las cosas que hizo generalmente las hizo mal, pues García Ordóñez va a hacer todo lo posible por hacer daño no solo al Cid, sino a su esposa, a doña Jimena. Pero de eso ya hablaremos otro día. Y la semana que viene, además, tenemos un tema enormemente interesante y es cómo el Papa Gregorio VII decide que todas las iglesias occidentales, que por supuesto en esa época no creían en la primacía de Roma, ni estaban sometidas a Roma, todas le tienen que obedecer, que no se puede considerar católico al que no está sometido al obispo de Roma. España no estaba sometida, tenía su propia iglesia con su propia liturgia, que era la liturgia mozárabe, y veremos cómo mientras a Alfonso VI no le importaba un pimiento aceptar esa supremacía del Papa, del obispo de Roma, de Gregorio VII, aquí el Cid va a poner pie en pared y va a decir de que nos vamos a someter a ese déspota en contra de la independencia eclesial que ha tenido siempre España. Pero eso ya lo contaremos la semana que viene. Y el rey decía, León bien vale una misa, ¿no? Podríamos decir. Sí, León bien vale una misa. Y además el rey, fíjese usted cómo hay determinadas estupideces que se repiten en la historia de España siempre, ¿no? Parece que son constantes de la historia de España. El rey además decía, los problemas que tenemos nos los va a solucionar Europa. Entonces, si aceptamos la supremacía del obispo de Roma, que nunca hemos aceptado, tenemos una relación de comunión espiritual con él, pero no un sometimiento, ni mucho menos la aceptación de la supremacía. Bueno, pues si aceptamos la supremacía, Europa nos va a solucionar los problemas. ¿A usted a qué esto le suena familiar? Me suena familiar y sobre todo me sorprende que todavía haya gente que se lo crea. Eso me sorprende aún más. Y reyes que se apunten a ello. O sea, es algo verdaderamente deplorable, pero en fin, yo creo que los españoles son uno de los pueblos con menos memoria. Mira que se habla de la memoria histórica y todo lo demás. Los españoles en términos históricos tienen una memoria absolutamente de pez y claro, luego así les ha ido a lo largo de la historia a los pobrecitos. Pero en fin, de eso, Dios mediante, ya hablaremos la semana que viene en el último programa de Así fue España de esta temporada. Sí, de esta temporada, efectivamente. Al final vamos a llegar, Dios mediante. Fuerte abrazo, don César. Encantado como siempre. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana.